es un diálogo político serio, constructivo y con miras de alturas. El dictamen que estamos discutiendo tiene una importancia tal que con su aprobación garantizaremos que en el mediano y largo plazo se genere mayor competitividad en áreas como la exploración y la producción. Garantizaremos competitividad en sectores como el de la generación de electricidad, transmisión y distribución y, por supuesto, el sector de comercialización. Dentro de los cambios fundamentales que se proponen en el dictamen, se encuentra el impulso a la autonomía técnica y de gestión de los órganos reguladores coordinados en materia energética respecto de la Secretaría de Energía. Estos órganos buscan garantizar que los consumidores se beneficien de la apertura que se está proponiendo del sector. La apertura del mismo requiere un rediseño institucional que cree agencias especializadas en sectores complejos como el energético. Desde la perspectiva comparada, los órganos reguladores no son nuevos ni surgen de ideas recientes. Países europeos y asiáticos con sectores energéticos importantes cuentan con dichos órganos. Por esta razón, la reforma permitirá que dichos órganos se coordinen de forma más eficiente y eficaz a través del Consejo de Coordinación del Sector Energético que se está proponiendo. Es preciso mencionar que estos órganos contarán también con personalidad jurídica propia y autosuficiencia presupuestaria, de tal forma que serán capaces de elaborar sus anteproyectos de presupuesto de manera autónoma e independiente. ¿Qué se quiere decir con eso? Para todos los que nos están viendo. Siempre que veo en la televisión los debates y que la gente pregunta por qué las posturas en contra y a favor, ¿qué pasa? Aquí hemos visto cómo ambos defensores de sus posturas pues hablan en pro y en contra de lo que piensan y de lo que creen en lo jurídico y en lo político. Yo quiero decirles algo. Lo más importante de esto que estamos debatiendo es que la Comisión Reguladora de Energía va a ser la encargada de las tarifas eléctricas y ya no lo será la Secretaría de Hacienda. Eso, para los que nos ven, quiere decir que hoy lo que aquí en esta Cámara se está proponiendo es que las tarifas eléctricas se cobren de acuerdo a lo que en las localidades se dé y no a las necesidades de la Secretaría de Hacienda. Y con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, lo mismo. Esta se encargará de todas las licitaciones con exploración y explotación de hidrocarburos. Por ello, empecé con la frase de Carlos Castillo Peraza: siempre será mejor el avance lento e imperfecto que la perfección de la inmovilidad. Por ello, les convoco a todos los compañeros a que este tipo de debate se siga dando, que no solo quede la postura de un lado y que se quede la duda del otro. Termino diciendo, presidente, que en Acción Nacional refrendamos nuestra disposición con las grandes reformas estructurales que necesita nuestro país y reiteramos el compromiso de aprovechar el potencial petrolero de México ante los desafíos actuales, respetando ante todo el cuidado del medio ambiente y las demandas de una sociedad que nos dio con su voto su plena confianza. Es cuanto. Gracias, diputada Alicia Ricalde Magaña. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se considera suficientemente discutido. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente. Suficientemente discutido. Igualmente, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se acepta la propuesta de modificación presentada por el diputado Uriel Flores Aguayo. En votación económica se consulta a la Asamblea si es de admitirse
la propuesta del diputado Uriel Flores Aguayo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. Por lo tanto, se desechan. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el diputado José Luis Valle Magaña para presentar propuesta de modificación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con su venia, señor presidente, compañeras, compañeros. Perdón, presidenta. Presidente. México cuenta con una gran variedad de terrenos, zonas o áreas protegidas que lo distinguen de otros países en el mundo, por lo que el Ejecutivo Federal debe considerar como un reto la creación de políticas para que la protección de estas zonas y garantizar la sustentabilidad del desarrollo de las 176 áreas naturales protegidas, que en conjunto corresponde al 12.9% de la superficie nacional, según cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Uno de los objetivos constitucionales del Estado es el derecho al medio ambiente sano, sustentable e integral, que garantice condiciones de bienestar de las personas con la ecología. Asimismo, se debe imponer la prohibición de investigación sobre la existencia de hidrocarburos o el establecimiento de infraestructura eléctrica en las áreas naturales protegidas, con el objetivo de continuar con la cultura de la conservación. La disposición legal que contempla el artículo 33 del dictamen que discutimos claramente elimina la figura de protección y conservación que en la actualidad tienen los parques nacionales, como ejemplo el Cabo Pulmón en el estado de Baja California Sur, el Pinacate en Sonora, la Selva Lacandona en Chiapas, así como la isla de Holbox, ubicada en la costa norte de la península de Yucatán, por mencionar algunas. De la misma manera, este artículo trae consecuencias negativas respecto de lo que a derecho patrimonial se refiere. Es decir, si existiera la autorización que recaiga en la exploración y extracción de hidrocarburos en una comunidad que sobrevive de la agricultura y se sustenta del campo, significaría de hecho la pérdida de su patrimonio. Además, se pretende facultar al órgano de gobierno para que pueda declarar cualquier terreno como utilidad pública para poder expropiarlos según lo establecido en la Ley de Hidrocarburos y la Industria Eléctrica, sin especificar limitantes en cuanto a que sea un campo agrícola productivo, asentamiento humano, zonas arqueológicas o reservadas o área natural protegida. Para tal situación, lo correcto sería buscar un sistema alternativo que tenga como objetivo primordial el beneficio a los dueños de los terrenos y la conservación absoluta de las áreas naturales protegidas, anteponiéndose a las actividades de exploración y extracción, los cuales sabemos pueden acabar con la riqueza natural, paisajística y cultural de nuestro país. Por estos motivos, someto a consideración de la Asamblea la siguiente reserva al artículo 33 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, para que en su último párrafo quede como sigue. Los órganos reguladores coordinados en materia energética promoverán los actos jurídicos que se requieran para hacer efectiva la declaratoria de utilidad pública a la que se refiere el párrafo anterior, siendo siempre estas actividades de interés social y orden público. En ningún caso las actividades descritas en este artículo podrán realizarse dentro de las áreas naturales protegidas y predios destinados a la conservación.
Es cuanto, señor presidente, y una disculpa. Es cuanto. Gracias. Adelante. Gracias, diputado José Luis Valle Magaña. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por el diputado Valle Magaña. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación hecha por el diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa. Por consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara para presentar propuesta de modificación. Son 10 minutos. Sí. 10 minutos, por favor. Sí, esperemos no tener necesidad del tiempo todo, pero más vale. Porque si algo hemos estado insistiendo es que hay la intención de matar el debate, de que la sociedad no se entere. Esa es la intención del PRI, del PAN. Y yo ayer hacía 2 reflexiones. Lástima que parece que no está el diputado Buenotorio, ha de estar comiendo algo así, no creo que esté en el catregate de los del PAN. O quién sabe, ¿verdad? Ya veremos. Si bien es que no está en el catregay, está despierto, porque no fue a mi curul, también hay que decirlo. Pero mi reflexión es que hacía ayer es que algunas conciencias, cuando uno se expresa, y yo busco las palabras exactas, se incomodan. Dicen que alguna culpa han de traer, dirían por allá donde yo ando. Y luego también he dicho, aparte de esto que ya los medios narran de el cerco del silencio que quieren hacer los de la mayoría aquí en esta Cámara, que no haya en la sociedad, como ya está demostrado en las encuestas, pues aquí algunos buscamos abrir ese cerco. Y también reitero mi condición de adversario de muchos de ustedes, que no de enemigo. Yo he tratado de ser respetuoso, de usar las palabras exactas. Y miren, lo voy a decir por qué. Porque ya vi al diputado Escobar que dice que no, pero lo voy a decir por qué. Porque muchos, como Buenotorio, como Escobar ahorita a lo mejor, se molestan que yo vengo aquí a decir que Peña Nieto y probablemente algunos de ustedes sean traidores a la patria. Y eso piensan que es un adjetivo, y no, fíjense que el hecho de ser traidor a la patria es una conducta que se sanciona en el Código Penal Federal, y también es un hecho que existe una denuncia una denuncia de hechos en la que se señalan presuntas responsabilidades, algunos pensamos que no son tan presuntas, de Enrique Peña Nieto y de algunos probablemente de los que estén aquí. ¿Cuál es el fondo? Lo que hemos estado debatiendo, la entrega de los recursos naturales, de la riqueza nacional a los extranjeros. Eso es traición a la patria, no es un adjetivo calificativo, es una conducta que se sanciona penalmente y es lo que estamos exigiendo. Yo soy del Movimiento de Regeneración Nacional, somos pacíficos y no violentos, y por eso queremos aclarar cosas. Miren, la primera mentira, que también ese sí es adjetivo y es descriptivo, también porque al diputado Bueno a lo mejor es bueno para los negocios y la acumulación de riqueza, pero no para el español.
sí es un adjetivo descriptivo, es mentiroso. Les voy a decir por qué, y se lo dije en su cara. Dice que no presentamos propuestas. El reglamento en su artículo 109 dice que la discusión de los dictámenes con proyecto de ley o decreto en lo particular implica las reservas de artículos determinados para su análisis. Las reservas son propuestas de modificación, adición o eliminación de uno o varios artículos incluidos en el proyecto, y las reservas tendrán que presentarse por escrito antes del inicio de la discusión del dictamen y se registrarán ante la Secretaría. Propuestas, miren, todo esto que hemos estado subiendo a tribuna son, para la ley de hidrocarburos, son las mías nada más, 46 artículos reservados. La ley de petróleos mexicanos, 24 artículos reservados. La ley de industria eléctrica, 30 artículos, y las que constan en el acuse de recibo de la mesa directiva del día de hoy. Ahora, ¿por qué no discuten las propuestas? ¿Por qué? Aparte de lo que piensan los que gritan allá. Porque las mayorías tienen voto de consigna para no cambiar los términos de lo acordado entre las cúpulas, puesto que si se hiciera un sondeo, la mayoría de los diputados del PRI y del PAN no conocen las leyes que votan, con la pena. Entonces, ¿quiénes son los que no argumentan? Los que han cercenado el debate, los que promueven acuerdos a los que nos opusimos. No participamos en sus supuestos debatitos estos que ya los del Pancracio me reclamaron con justa razón, que son debates pactados que no llevan a nada, dizque debaten, pero no debaten. Y hablando de propuestas, miren, un ejemplo. En el dictamen que hoy discuten, la Ley de órganos reguladores coordinados en materia energética, presenté 16 reservas, de las cuales someto a consideración de este Pleno para su discusión la contenida en el artículo 7. Con una me bastaría. Reserva en la que se propone la designación de comisionados del órgano de gobierno de los órganos reguladores coordinados en materia energética, a propuesta del Ejecutivo Federal, de las cuales el Senado designará sus integrantes. La modificación que se presenta es sencilla y acorde con los parámetros que se han establecido para otros órganos constitucionales que tanto el PRI y el PAN han aprobado, misma que consiste en la integración de una lista de candidatos a partir de una convocatoria pública y una evaluación realizada por un comité de evaluación integrado por representantes de órganos autónomos constitucionales. Algo de lo que hablaba la diputada Lilia Aguilar. De esta lista de candidatos integrada por aspirantes evaluados, el Ejecutivo Federal presentará una terna de candidatos al Senado para la correspondiente designación. En la propuesta no hay nada nuevo, es un esquema que el Poder Legislativo aprobó en la reforma del artículo 28 constitucional en materia de telecomunicaciones para la integración de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esquema de designación que contribuye a garantizar la autonomía de quienes integran el órgano de gobierno que se propone. Esquema que ahora se propone la reserva del artículo 7 de la Ley de órganos coordinados regulados en materia económica. ¿Cuál va a ser la respuesta de ustedes, mayoría legislativa? Un rotundo no. ¿Por qué? Porque existe el temor de que en un procedimiento abierto se filtren ciudadanos honorables y comprometidos con México y no con la camarilla en turno. Ahora sí, con todo respeto, los reto a razonar un poco, así como para que asuman su responsabilidad como legisladores sin consigna y se apruebe solo para su discusión, reitero, subrayo, solo para su discusión, la propuesta presentada, no para la aceptación de la misma inclusive, solo para su discusión y conocer sus argumentos y su calidad de debate. Van a decir no. Ahora bien, siguiendo la verticalidad y control del diseño institucional de los órganos regulados coordinados en materia energética, la coordinación en el sector es del Peña Nieto, a través de sus secretarios de Energía
y Hacienda y Crédito Público. Basta para ello comparar las atribuciones de las comisiones reguladoras en la cadena de autorización para la asignación de áreas de exploración y extracción en el caso de hidrocarburos. Verticalidad que genera impunidad. Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Máxima que se aplica en estos días. Los medios de comunicación dan cuenta, el día de hoy, dan cuenta de la corrupción en Pemex a través de la ventilación de un juicio añejo que involucra al sindicato de la empresa o bien el permanente conflicto de intereses que diversos medios también el día de hoy imputan al propio diputado Bueno Torio en el caso de empresas de transporte que han contratado con Pemex. Y cuando digo sindicato hablo de Deschamps y hablo de Aldana, porque no son todos los sindicalizados, nada más nos referimos a ellos, y Bueno Torio, que ya dijimos que es bueno para los negocios, pues también lo acusan de eso. Con el objetivo de evitar especulaciones y denostaciones, anticipando la discusión de la reforma de las leyes relacionadas con el presupuesto, se hace más que necesario contar con una comisión especial de investigación que transparente y haga público el costo real para la hacienda pública en la transformación de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad a empresas productivas estatales. Tema sobre el que presentaremos la propuesta correspondiente, sin duda, el día de mañana. Nosotros vamos a seguir luchando para que se rindan cuentas claras a la ciudadanía en este proceso que intentan robar a la nación. Y estaremos exigiendo que se castigue el delito de traición a la patria, culmino, presidente, de Peña Nieto y de todos aquellos que se han involucrado en este intento de despojo a la nación. Ojalá que todos los que gritan y que el propio Bueno Torio, que parece que es un diputado influyente en su bancada, también lo consignan los medios, que aunque tiene oposiciones es de los responsables de querer cargar el pasivo financiero a la sociedad mexicana que ustedes están aprobando desde ayer, que todavía continuará mañana y que algunos diputados, honrosamente no lo dudo, del PAN no están tan convencidos. Allá eso será asunto de ustedes, culmino, pero ojalá el diputado Bueno y todos los que gritan tengan la capacidad de influir en sus bancadas para las propuestas, y si no, pues quedarán como lo que son, como el máximo ejemplo de los del verde ecologista que dicen una cosa para la televisión y hacen todo lo contrario, y en sus grabaciones queda claro quiénes son. Es cuanto. Gracias, diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite la propuesta de modificación presentada por el diputado Huerta Ladrón de Guevara. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por el diputado Huerta Ladrón de Guevara. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa. Por consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos para presentar propuesta de modificación la diputada Purificación Carpintero Calderón. No sé ni quién es esa vieja de ¿Sí? Ahora sí que ni la conozco. ¿Sí la traba? Con su venia, presidente. Diputadas, diputados. Seguramente todos han escuchado esta frase. Quien olvida su historia está condenado a repetirla.
Esta frase del filósofo y poeta español Ruiz de Santillana también está inscrita a la entrada del bloque 4 del campo de concentración y exterminio de Auschwitz. Y esta frase, así, también debería retumbar en nuestros oídos y cimbrarnos como si fuese precisamente el sonoro rugir del cañón. Si olvidamos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Y eso es justo lo peor que le puede pasar a México, a este país al que juramos servir. A ninguno escapa que a fines del sexenio pasado el país llevaba un derrotero catastrófico. Fue esa compleja realidad la que propició que, pese a un muy conflictivo proceso electoral para la presidencia de la República, las principales fuerzas políticas opositoras aceptaran unirse y decidieron trabajar juntas en una solución consensuada. Lástima que poco duró, porque prontamente fue traicionada por el PRI y el PAN, cuando decidieron que la única forma de transformar la política energética del país era a través de su privatización. He escuchado a legisladores que se han atrevido a mostrar su ignorancia o su falta de memoria en esta tribuna, cuando dicen que el PRD no presentó ni ha presentado propuestas. Como todos sabemos, el PRD fue el primero que hizo pública una propuesta para el fortalecimiento de Pemex y de la CFE, proponiendo un gobierno corporativo, reglas operativas, un régimen fiscal que permitiese la reinversión de sus utilidades, la renegociación del contrato colectivo de trabajo y erradicación de las prácticas sindicales corruptas. Una serie de medidas que merecían, por lo menos, ser debatidas, pero no. Para la derecha conformada por el PAN y el PRI y sus aliados, el fortalecimiento del Estado es anatema. Es preferible dejar moribundas a las empresas del Estado para que sean los particulares, eso sí, nacionales o extranjeros, los que ocupen su lugar. Prefieren, juntos PAN, PRI y sus aliados, un mero cambio de ser un monopolio del Estado a monopolio en manos de particulares. Y esa, señores, es nuestra historia. Diputadas y diputados, nuestra historia en materia de privatizaciones y de inversión extranjera en sectores estratégicos no se debe ni puede olvidar. Y yo se las voy a recordar, por lo menos en algunos casos. Porque el costo que nuestro país ha pagado en términos de represalias económicas y hasta bélicas ha sido inconmensurable. Respecto a las privatizaciones, baste recordar algunas. Las de los bancos a comienzos de los 90, que luego de ser victimarios de la población a la que saquearon a través de las exorbitantes tasas de interés que les cobraron, tuvieron que ser rescatados por el erario a costa de los mexicanos mediante el vergonzante Fobaproa, para que de inmediato los rescatados lucraran con la venta de los bancos a extranjeros sin siquiera pagar impuestos por ello. El resultado lo tenemos hoy, cuando comprobamos que apenas cinco bancos concentran el 80% de todos los depósitos en el país, de todos los clientes, de las sucursales, de todo lo que en última instancia sea un servicio de intermediación financiera. Y la consecuencia natural es la alta rentabilidad de sus operaciones, la más alta de todos los países en los que operan. Y esto, al final de cuentas, aún siendo regulados por la Comisión Nacional Bancaria y el Banco de México, organismo autónomo constitucional, que si no es autor intelectual, ha sido connivente con estas prácticas oligopólicas y sin duda con la cartelización del sector financiero. Tan es así, señores, que por cierto,
Apenas en febrero de este año, nosotros aprobamos, no sé si fue febrero, cuando aprobamos las reformas financieras, que determinamos un transitorio que estableció la obligación de que en 180 días a partir de la publicación de la reforma financiera se hiciera un estudio de la concentración en el sector financiero y se tomaran las medidas necesarias para proceder a su desconcentración. Tan es así que eso lo aprobamos. Pero otro caso fue también el del transporte ferroviario, que dio comienzo en 1995 mediante el otorgamiento de concesiones a empresas privadas. En ese entonces, como hoy, la mayoría de los legisladores como hoy, aplaudieron los supuestos beneficios esperables, principalmente aquellos que se derivarían de la mayor competencia, ¿suena conocido?, de la mayor competencia producida por las diversas empresas privadas, mientras que Ferrocarriles Nacionales de México fue extinta en el 2001. Y aprobaron una reforma constitucional que declaró al sector como estratégico, pero abierto a las concesiones privadas. ¿Les suena? El resultado de dicha privatización, señores, fue la concentración del mercado en apenas 2 grupos privados, 2. Uno, Kansas City Southern de México, y otro, Ferromex y Ferrosur, propiedad de Larrea, Germán Larrea, Grupo México, y de Carlos Slim. Tan es esa concentración que, a pesar de lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quiso hacer para evitarlo, tuvimos que pasar precisamente una ley reglamentaria del servicio ferroviario en febrero de este año. Tuvo que ser el Congreso el que actuara porque la Secretaría no pudo. En este último caso, gracias, un momentito, no creo que les tome mucho. El último caso, y además ese te va a gustar, por falta de tiempo, voy a hablar de la privatización del sector de las telecomunicaciones. Aunque este caso hubiera sido a través de la paraestatal Teléfonos de México. Le pediría concluyera. Como todos sabemos, su intervención la adquisición de Telmex resultó absurdamente redituable para su comprador y derivó en un cuasimonopolio que ha impedido la competencia y el desarrollo del sector de estas telecomunicaciones. Sin embargo, y para propiciar la sana competencia, en 1995, en 1995 el Congreso aprobó una ley y esa ley creó la COFETEL, organismo regulador que no sirvió de nada porque las prácticas anticompetitivas persistieron. Bueno, tanto así que esta legislatura tuvo que el 11 de junio pasado aprobar finalmente una reforma constitucional y recientemente las leyes secundarias, que por cierto no les va a dorar mucho el gusto porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación las va a derribar. Sí, señores. Diputada, le pediría concluyera, por favor, de la manera más respetuosa. Claro que sí. Tiene un exceso de más de 5 minutos en el tiempo sí, y es el tiempo presidente. de su propio grupo parlamentario. Privatizar, señores, privatizar sin duda es una opción, pero no es la única. Y la experiencia tiene que llevarnos a descartarla, dijo Einstein. Repetir lo mismo y esperar un resultado diferente es una bestialidad. Por lo mismo, yo les pido, aunque creo, más bien estoy segura que ya es demasiado tarde. Ahora solo me resta recordarles que quien olvida su historia está condenado a repetirla. Y ustedes serán parte de ella. Gracias. Gracias, diputada Carpinteiro. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite la propuesta de modificación presentada por la diputada Purificación Carpinteiro. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa. Por consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos para presentar propuesta de modificación el diputado Francisco Pelayo Covarrubias.
Con su venia, señor presidente, compañeros diputados, vengo a presentar esta reserva al artículo 28 del proyecto de decreto de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, para que en estos organismos participen los sectores productivos, empresariales y el sector social y el sector primario. Sin duda, la reforma energética nos permitirá aprovechar de materia correcta los recursos naturales, como el petróleo, el gas, los hidrocarburos y la generación de electricidad, usando tecnologías de punta, logrando así la mejor eficiencia para el aprovechamiento de los mismos y con ello ser más competitivos a nivel global para que los ciudadanos tengamos beneficios tangibles y con ello, por los costos de los energéticos, podamos detonar todos los sectores productivos de nuestro país, además de romper de tajo con las corruptelas y los malos manejos de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Las actividades económicas del sector primario, como son la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la pesca, así como la industria de la transformación y comercialización, dependen en gran medida del sector energético, ya que, por ejemplo, para la producción de fertilizantes y agroquímicos se requieren de grandes cantidades de gas natural y combustibles derivados del petróleo, así como en la pesca, el principal insumo es el diésel y la gasolina. De igual manera, para que nuestros agricultores puedan seguir produciendo alimentos, es necesario contar con agua suficiente. La mayoría de las zonas agrícolas del país solo la pueden obtener de pozos profundos, que en muchas ocasiones están perforados hasta 150 metros, para lo cual se requieren equipos de bombeo movidos con motores eléctricos o de combustión que ocupan grandes cantidades de electricidad o, en su defecto, diésel. En temas de apoyo a la población y subsidios en materia de energía, la Comisión Reguladora de Energía y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social brindarán el apoyo técnico necesario para estos fines a la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda. Asimismo, la Comisión Reguladora de Energía aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladoras, las tarifas máximas de los suministradores de último recurso y las tarifas finales del suministro básico. Es por ello que proponemos que en el Consejo Consultivo de esta comisión estén representados los sectores que históricamente han dotado al país de alimentos y suministros, con el objeto que estos sean tomados en cuenta y que estén claramente representados, y así garantizar la equidad y la justicia en las decisiones de los órganos reguladores. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Francisco Pelayo. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite la propuesta de modificación presentada por el diputado Pelayo Covarrubias. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por el diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Por lo tanto, se desecha. Tiene el uso de la voz el diputado Juan Luis Martínez Martínez para presentar propuesta de modificación hasta por 3 minutos. Gracias, compañeros. Permiso, presidente. Voy a presentar reserva al artículo 20 del presente dictamen. Las leyes secundarias a la reforma en materia energética
son los complementos a través de los cuales se definen los lineamientos que deben seguir Pemex, CFE y las empresas del sector privado que operarán en el sector petrolero y eléctrico en nuestro país. De aquí surge la importancia de la creación de los órganos reguladores coordinados, ya que estos juegan un papel preponderante para la regulación de las leyes en mención, debido a que sus responsabilidades son emitir la reglamentación, la imposición de sanciones y la realización de estudios técnicos para la obtención del buen funcionamiento de las actividades a su cargo, además de aprobar el anteproyecto del presupuesto de egresos de la Federación y la aportación de elementos técnicos al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Energía sobre la formulación y seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo y programas sectoriales. El artículo 20 de este dictamen nos habla sobre la integración de dicho consejo, su composición, y especifica que el Consejo de Coordinador del Sector Energético será presidido por el titular de la CENER, quien tendrá voto de calidad y podrá convocar a reuniones extraordinarias, además de ser el encargado de dar a conocer a los órganos reguladores la política energética establecida por la misma Secretaría. Cabe resaltar las incoherencias de este artículo, ya que si la Secretaría de Energía preside este consejo y las personas que van a ser impuestas por el Ejecutivo Federal, pues van a jugar un papel de ser juez y parte, violando la total autonomía e imparcialidad de este mismo consejo. Con esto, el sector rural será el más afectado porque las transnacionales les podrán arrebatar sus tierras, que de hecho pues es un acto ya consumado, gracias a estas políticas neoliberales, racistas, por los usurpadores del pueblo de México. Por eso, compañeras y compañeros, yo me dirijo al pueblo de México. Este asunto está más que consumado y no nos queda otra más que hacer la resistencia social, la organización para defender y contener esta embestida de los poderes fácticos. Es cuanto. Gracias, diputado Martínez. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite la propuesta de modificación presentada por el diputado Juan Luis Martínez. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por el diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Por consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo para presentar propuesta de modificación. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, en la reforma constitucional en materia energética, aprobada el 20 de diciembre del 2013, se contempló en el artículo 28 la existencia de dos órganos reguladores coordinados en materia energética, a través de los cuales el Ejecutivo Federal ejercería sus facultades de regulación técnica y económica en materia de hidrocarburos y electricidad. Estos órganos son la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Preocupa el hecho de que se falta al mandato constitucional, ya que más que órganos reguladores son órganos de mera supervisión. Esto lo decimos porque en ninguna de las fracciones del artículo 22 de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, que es donde se encuentran, donde se enuncian las atribuciones de estos órganos, se delega la facultad de emitir reglas para el sector energético, lo cual debería ser la función principal de un regulador. Como ya lo hemos dejado claro, pareciera que estos órganos tendrían funciones más parecidas
a la de una simple ventanilla de servicio en donde se lleve a cabo el reparto a privados de los recursos energéticos. Si bien se contempla la facultad de sancionar, no establece condiciones generales que den fortaleza a la regulación, dejando esto en manos del Ejecutivo, quien decidirá sobre los regulados, que son los contratistas, asignatarios, permisionarios y autorizados. Siendo esto así, la regulación no queda de ninguna manera fortalecida. El Ejecutivo, en su temor de perder el control de decisiones sobre los regulados, pierde el control del sector energético en su conjunto. Su influencia en la regulación es máxima, aun cuando ha demostrado no ser capaz de hacerlo, ni siquiera en un sector donde solo participan de manera formal empresas estatales, ni qué pensar de las consecuencias de no tener este control en un mercado abierto. En el artículo 28 de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, se establece que los órganos reguladores coordinados en materia energética contarán con un consejo consultivo, el cual supone ser un órgano propositivo y de opinión que tiene por objeto contribuir al procedimiento de consulta pública para analizar los criterios de regulación contenidos en las disposiciones administrativas de carácter general que expidan. La verdad que este artículo deja clara su mala concepción de las consultas públicas. Esto porque no quisieron consultarle al pueblo de México si estaban de acuerdo con estas reformas privatizadoras, en la cual también se le quita a la nación la propiedad tanto de Pemex como CFE. Pero sí le van a consultar a las empresas extranjeras que lleguen cómo quieren que se les regule. Respecto, bueno, esto también sería de la Agencia Nacional de Seguridad. Pero yo sí quisiera decirles al pueblo de México que en otros países donde han abierto su economía a empresas transnacionales, han tenido el cuidado de blindarse para que las empresas transnacionales que llegan a comerse vivo a los pueblos tengan candados que no permitan explotarlo. Y eso lo han hecho economías como la de Vietnam, que es una economía socialista, pero que tiene un desarrollo del Producto Interno Bruto del 8%. Y eso porque le han puesto, se han defendido. Si un inversionista llega a ese país, sí dejan invertirles, pero que la mayoría de sus ganancias le quede al país. Y nosotros hemos sido muy laxos, le hemos dado todo para que las transnacionales se vengan a enseñorear. Van a ver lo que el pueblo de México sufrirá cuando entren todas esas transnacionales a explotar el petróleo. Nos va a ir como han tenido también otras experiencias en Argentina. Hoy están revirtiendo lo que privatizaron hace años, hoy lo están desprivatizando. Y eso es lo que nosotros como izquierda lo hemos dicho, mentira que no hay propuesta. Hay una propuesta extraordinaria del diputado Adolfo Uribe en la ley de competitividad que fue rechazada y que era una alternativa a este modelo neoliberal. Sin embargo, fue rechazada. Decimos que antes de venir aquí se hicieron foros de consulta organizados por la izquierda. Tuvimos ahí a experimentados compañeros que tuvieron por más de 30 años trabajando en Pemex y nos dieron toda su experiencia y dijeron, ¿por qué los experimentados ingenieros de Pemex hicieron las refinerías de aquellos años? ¿Por qué deliberadamente el gobierno fue debilitando a Pemex y Comisión Federal de Electricidad
para que estén en las condiciones en que hoy se encuentran, para darlas debilitadas al capital extranjero. Por eso es nuestra inconformidad desde la izquierda. Y por eso nosotros vamos a seguir defendiendo la soberanía nacional. Y por eso también vengo a poner ante esta soberanía las reservas de los artículos 3, 30, 31, 10, 23 y 39 en materia de lo que hoy estamos discutiendo. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Roblero Gordillo. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite la propuesta de modificación. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por el diputado Roblero. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa. Por consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos la diputada Lorenia Ivette Valles San Pedro para presentar propuestas de modificación. Muy buenas tardes. Presidente, decirle que hemos presentado 7 reservas y yo creo que la cantidad de tiempo que se requiere para presentarlas es mayor. Ojalá pueda tener su consideración. Quiero hablarle hoy al pueblo de México, porque sabemos que estamos hablando ante oídos sordos de diputados y diputadas que han entregado ya su voto y su compromiso a los particulares, a las empresas transnacionales que se quedarán con nuestros recursos, que se quedarán con nuestro petróleo. Y bueno, decir que es importante recordar que hoy estamos discutiendo una reforma energética que se traducirá en cada vez más dinero para esas empresas transnacionales y cada vez menos para el pueblo de México. Reiterar que en materia de energía el camino puede ser distinto a la de una reforma privatizadora que someterá al país y a su gente a graves riesgos. En primer lugar, no garantiza un suministro energético suficiente ni una disminución de los precios de la electricidad ni de las gasolinas. Por el contrario, pretende mantener los gasolinazos hasta el 2019 y elimina los subsidios a las tarifas eléctricas. Pone en riesgo la seguridad energética nacional y la soberanía del país sobre los recursos naturales al no establecer plazos a las concesiones petroleras, lo que prácticamente perpetuará el control de esas empresas transnacionales sobre el petróleo mexicano y deja, por cierto, un vacío muy importante, el control y la propiedad de activos tan significativos como lo son la generación de electricidad hidráulica, que en nuestro país se han construido grandes presas con recursos públicos y además sacrificando muchas poblaciones locales. Prevé la extracción del petróleo por empresas privadas bajo fórmulas contractuales que les permitirán llevarse la mayor parte del valor de los hidrocarburos. Estas fórmulas prevén que el Estado le reembolse la totalidad de sus costos sin mecanismos que permitan supervisarlos y otorgarles un cheque en blanco a costa de las y los mexicanos. Se crea un Fondo Mexicano del Petróleo cuya principal función es ser la caja de pagos para las empresas transnacionales y no como un instrumento de desarrollo para el país. Socava los derechos de ejidatarios, indígenas y propietarios rurales y urbanos sobre sus tierras, al otorgar prioridad a las empresas privadas que lleven a cabo las actividades vinculadas a los hidrocarburos y a la electricidad. A pesar de que en el artículo 3 de la Ley de los órganos reguladores se sustituya la palabra expropiación por ocupación temporal, al fin de cuentas el resultado es el mismo, es el despojo de sus tierras.
Se prevé la contratación de empresas privadas para la comercialización del petróleo mexicano de los mercados internacionales, cobrando una comisión y dejando nuestros canales de venta a merced de las empresas privadas. Reduce y desmantela innecesariamente a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, empresas públicas que han sido pilar del desarrollo industrial del país y que han sostenido el suministro energético de las y los mexicanos y las finanzas públicas del gobierno desde hace más de 57 años. Deja en manos del mercado servicios públicos esenciales de manera irresponsable, sin organismos de regulación maduros, lo que expondrá la explotación de hidrocarburos y al suministro de electricidad a riesgos irreparables y a vulnerar, por supuesto, los derechos de la población. Somete el país a conflictos legales mismos que no serán resueltos en tribunales mexicanos, sino en arbitrajes internacionales, en los que los estados han tenido muy malas experiencias, y ahí está el caso de Ecuador. Hay que recordar que las experiencias que ha habido de los derrames petroleros que se dieron justamente en la zona de la Amazonía ecuatoriana, pues no dejaron buenos resultados y pone en evidencia lo difícil que puede resultar ganarle a una empresa, a un órgano internacional en donde las empresas sobreponen sus intereses al interés nacional. Por supuesto, ¿qué decir de la transparencia? La transparencia es un ausente en los mecanismos que se establecen para el manejo de todas estas medidas, de todas estas reformas que se han presentado. El tiempo no dará para que expliquemos de manera puntual todas nuestras reservas respecto de estos órganos reguladores, pero podemos resumir que no se le otorga autonomía presupuestaria a los órganos reguladores coordinados, sino que siguen atados a lo que disponga la Secretaría de Hacienda. Los órganos reguladores coordinados siguen bajo las órdenes del Ejecutivo Federal a través del control de la Secretaría de Energía mediante el Consejo de Coordinación del Sector Energético. Lo anterior evita la imparcialidad de dichos órganos, así como el diseño de una política energética de Estado. Se hacen más flexibles los requisitos para ser comisionados de los órganos reguladores, reduciendo el tiempo, las experiencias en los mismos. Tampoco se contempla una prohibición expresa para la designación de comisionados cuando tengan conflicto de interés. No se combate el efecto de puerta giratoria, pues no se elimina el tránsito de los reguladores a la industria regulada y de la industria regulada a los órganos reguladores, como es el caso Kessel y el caso de Suárez Coppel. La creación de la agencia debilita la supervisión medioambiental del sector, convirtiéndose en una oficina a modo de las contratistas y asignatarias. No hay una regulación expresa para el caso de la industria eléctrica. Asimismo, al darse un carácter de preferente a la industria energética sobre cualquier otro uso de la tierra, hay un serio agravio social y medioambiental. Yo quisiera al menos solicitarle la misma cantidad de tiempo, la tolerancia que tuvo con su compañero del PAN, que fueron más de 5 minutos, que ni siquiera tocó la campana. Creo que lo que merecemos es el mismo respeto todas y todos. Quisiera terminar diciendo una poesía que hace más de 76 años se creó y hoy es más vigente que nunca. La tierra se desangra, el pueblo empobrece y las arcas extranjeras revientan de billetes verdes. Los neumáticos forasteros trasladan los polvosos caminos. El petróleo, producto del saqueo legalizado, que no reconoce postulados gremiales ni soberanos. Como décadas antes, el grito campesino hinchó los pulmones para exigir lo suyo. Ahora el clamor aceleró el ciclo y en Tata Cárdenas encontró camino. Cárdenas dijo a sus adentros: no puedo dormir con el dolor de mi pueblo, ni cerrar oídos al honor obrero. No voy a terminar, presidente, permítame. Por ello, actuar sin demora yo debo, aunque pague un alto precio. Con mirada serena pero punzante, Cárdenas en secreto planea y evita el espionaje y da a luz el decreto tajante. Aquella noche del 18 de marzo, con puño apretado golpeando la mesa, el mensaje fue breve y sin titubeos.